En los muchos años que llevamos de contacto o de relaciones que yo también les llamo relaciones culturales con otras civilizaciones, con otros mundos, hasta con otra gente, con otras culturas, en tantos años que llevamos de ese tipo de encuentros, hemos tenido muchos niveles de grupos de personas para preparar, para introducir en los conceptos básicos del contacto o de ese encuentro cultural. Primero que nada, entender lo básico, que no somos nada. Puede sonar un tanto agresivo, como se quiera para todas esas estructuras que tenemos, pero básicamente si no admitimos eso, o sea, admitir que no sabemos nada, es imposible poder abrir la mente a otro tipo de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, es también entender que el conocimiento que tenemos nosotros como cultura terrestre no tiene existencia real para otras inteligencias. Es más, necesitamos que nuestro código sea abierto y compenetrado de tal manera que podamos ser tenidos en cuenta en el cosmos, en el universo o por otras civilizaciones. Muchas veces se me ha preguntado, ¿y por qué yo? ¿Cómo es que yo? ¿Qué soy yo? ¿Un elegido? ¿Alguien especial? Por los hermanos mayores de las naves, para que se me brinde este conocimiento que se me brindó. Yo les diría que en cierta manera, les diría que puede ser que sí, puede ser que no, eso depende básicamente de ellos. Pero para eso voy a dar un ejemplo. En un hormiguero, que supuestamente somos nosotros, para elegir de allí una hormiga, nosotros, que pudiera tener algo especial para nosotros, lo especial sería que podríamos agarrar a todo el hormiguero o a una hormiga una por una para ver cuál de ellas podría tener lo especial, reflejándose en lo especial que pudiéramos ser nosotros para ellas, y que para ellas las hormigas pudieran tener conocimiento de nuestra existencia. O para cuando nosotros agarramos los cobayos o las ratitas de experimentación en los laboratorios, esas ratas, esos cobayos, se tienen que considerar privilegiados porque los hemos agarrado. ¿Pero para qué? Para experimentación, para matarlas, para abrirles la panza, para abrirles todo y experimentar con ellas. Esa ratita, ese cobayo se tiene que considerar especial porque ha sido seleccionada para morir o para lo que sea. Así es más o menos la relación del contacto en mi relación. Podríamos decir que he sido seleccionado para experimentación, que sobre mí se van a hacer ciertos cuadros más allá de lo que me guste o lo que no me guste, más allá que se pueda saber lo que se espera de mí como rata de laboratorio, desde otras culturas, desde otras civilizaciones. La diferencia conmigo y algunos es que he aceptado en lo consciente y en lo inconsciente ser fruto de experimentación de los hermanos mayores, o ser una experimentación que no vaya a llevar hacia ningún lado al crecimiento de mi ser personal. Porque para el contacto directo hacia otras culturas, es importante estar entregado hacia esa cultura, a no ser que uno quiera sobreponerse e imponerse sobre esa cultura. Si uno quiere ponerse e imponerse o sobreponerse sobre esa cultura, uno tiene que tener un nivel de conciencia, de inteligencia superior a ellos, a tal manera que ellos pudieran considerar que lo que nosotros pudiéramos ofrecerles en ese sometimiento o en esa colonización, algo positivo para la evolución de ellos
como conciencia. En los tramos de inteligencia muchas veces he hablado acerca de las posibilidades de incrementar nuestra inteligencia o nuestra potencia inteligente en la capacidad que pudiéramos tener de interpretar otros códigos, otros lenguajes, para conectarnos con otras culturas y otras civilizaciones. Es parte de la preparación que se hace hacia las personas en los grupos que tenemos de trabajo, en nuestros grupos o en nuestros movimientos de trabajo, en preparaciones hacia las personas. Son muchos años que tenemos y las personas van y vienen, hasta podríamos decir, se reemplazan a algunas en la relación con tantos años, y a los tantos años de las personas hemos conocido diferentes tipos de personas que asisten a las preparaciones para encontrarse con los hermanos mayores. Primero que nada es la preparación interna que nosotros llamamos del propio ser. Solamente incrementando la potencia interna de la preparación del propio ser es posible que ese ser tenga la conexión hacia otras inteligencias superiores. Incrementar la potencia inteligente del ser que se va a relacionar con otras culturas es parte también de conocer todos los niveles máximos y mínimos de las codificaciones binarias terrenas. Una vez conocidos los niveles máximos, mínimos e intermedios de los códigos y las codificaciones de lenguajes terrenos, es posible acceder a los lenguajes, códigos extraterrestres, para decirlo de algún modo. La inteligencia humana se me ha mostrado dentro de las naves que es una cosa. La inteligencia humana se me ha mostrado fuera de las naves que es otra cosa. Yo no he podido interpretar la realidad dentro de la nave que correspondía a la realidad que vivía yo fuera de las naves. Uno puede estar dentro de las naves sin saber que está dentro de las naves. La Tierra misma está dentro de lo que nosotros llamamos una oficina pequeña, de las millones de oficinas, para una comparación, que existen dentro de las naves. Los conceptos de las naves que conocemos, bajo la influencia de la televisión, el cine y todo eso, son solo una parte, no es un todo. Yo diría que es la parte binaria, nada más. Hasta podría decirse la parte comercial de las películas y todo eso. Pero no hay que desecharlas del todo, porque tienen una parte de realidad en el contacto. Parte binaria. Porque la realidad de estar dentro de las naves es otra realidad. Porque son diferentes los tipos de naves, porque son diferentes las culturas y sus naves y su tecnología. Yo no he podido verme dentro de las naves más que dentro de mi esencia sustancial. Es decir, la imagen que tiene uno de lo que es en el ego, en la personalidad de uno, en las naves, depende con qué civilización uno se relaciona en las naves, se sostiene la realidad de uno. Uno puede desintegrarse también dentro de las naves y creer que uno es una cosa, y allí descubrir que estando dentro de las naves uno solo es una energía, un punto de luz. Uno solo es como un vapor que se mira a sí mismo y no se ve como es. Uno está desintegrado en muchas realidades atómicas, nucleares, y uno no puede verse más que como es. Uno no puede verse en las naves más que como no es. Uno no puede verse en las naves más que como uno sepa armarse inteligentemente en algunas naves. La relación de mi contacto es otro tipo de relación diferente a la de otros contactados.
La diferencia radica básicamente en los conceptos que a mí me enseñaron desde el comienzo del contacto. Se me mostraron las cosas relativas a lo que yo diría es mi contacto. Los hermanos mayores de la nave me dijeron: Huguito, esto es lo que vos vas a mostrar. Lo que van a mostrar otros contactados es otra cosa. Huguito, lo que vos vas a mostrar no es mejor, mayor ni superior. Es solo una escala más de tantas otras para corresponder y coordinar lo que te vamos a enseñar con aquello que vas a mostrar. De ningún modo en las naves se me dijo de negar la realidad que muestran otros contactados. De ningún modo se me dijo aprobarlas tampoco. De ningún modo se me dijo que eran reales o que eran irreales. Tampoco se me dijo que yo era real dentro de las naves, o que yo iba a serlo alguna vez, o que yo fui. No. A mí se me dijo dentro de las naves, los hermanos mayores, que yo era un factor de un código de otro nivel, que no pertenecía como código al código de la Tierra. Se me dijo que por qué la Tierra no existía todavía y que yo era un factor de existencia para el futuro. Más cuando me di cuenta ese futuro ya había pasado. Más cuando me di cuenta estaba yo flotando en un presente contradictorio a mi realidad ilusoria. Así que entonces decidí, o la Tierra existía o yo existía, para poder armar una mejor inteligencia de mí mismo y de la propia Tierra. Así que entonces fui llevado en las naves a lo más profundo del punto del principio de la Tierra. Para ir al principio de la Tierra o al principio de todos los orígenes que se me mostró en las naves, se me dijo que yo tenía que aprender primero a engañarme a mí mismo, mentalmente, intelectualmente, inteligentemente, de muchas maneras. Se me dijo que para poder ir al origen de la Tierra yo tenía que estar en el extremo máximo y en el extremo mínimo de mi propia experimentación y de mi propia disociación de mi realidad. Se me dijo que debía explotar yo en miles y millones de pedazos para poder estar en el origen mismo de las cosas. Por eso cuando me preguntan cuál es el origen de la Tierra, el origen de una cosa o de lo que sea, yo les digo primero, si querés saber el origen de la Tierra, el origen de la vida, de lo que sea, tenés que venir conmigo primero a hacerte sustancia primera de la primera Tierra y antes de que eso existiera, y llegar juntos al límite mínimo existencial de la no existencia, para poder incrementar de allí una potencia y poder entrar juntos al comienzo del inicio principal de la Tierra.